Hoy vamos a recibir a Nicolás Iglesias, que es investigador especializado en temáticas de religión y política, para hablar desde ese lugar, me parece que esto ya dice bastante, de lo que podemos esperar en la venidera conformación del Parlamento. Asumen las nuevas conformaciones de las cámaras, quiero decir, asume el Parlamento nuevo, comienza el nuevo periodo el próximo 15 de febrero y hay cosas para decir justamente siguiendo ese corte de cruce de religión con política. Nicolás, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Bueno, marcaba yo recién la fecha de 15 de febrero, pensamos mucho en el 1 de marzo porque en esa jornada asumirá el nuevo Poder Ejecutivo, pero el nuevo Parlamento, resultante de las elecciones del último domingo de octubre, 15 días antes ya estará en funciones. ¿Qué primer titular desde el análisis que cruza religión y política podemos brindar con respecto a la conformación de la nueva Cámara de Senadores y de la nueva Cámara de Representantes? Bien, creo que los dos fenómenos que se mantienen, que venían de la anterior legislatura, es que hay una bancada evangélica que, aunque ellos no se quieran definir como tal, durante el periodo parlamentario pasado que está terminando, presentaron 11 proyectos en común. ¿Quiénes son los diputados Benjamín Irazábal por Durazno, Gerardo Amarilla por Rivera y Álvaro Dastugue por Montevideo, los 3 diputados por Partido Nacional. Reelectos. Reelectos los 3, en cargos, digamos, en titular, diputados titulares. Digamos, su presencia parlamentaria en tanto diputados evangélicos conservadores tuvo una actuación en el periodo que está terminando en temas como familia tradicional, contra la interrupción voluntaria del embarazo, contra la legalización de la marihuana y una fuerte campaña contra la ley trans. Estos 3 renuevan sus bancadas. Bien. También la presencia de legisladores católicos en esta misma línea, en esta misma agenda, como el diputado Goni, católico, y otros diputados de tradición católica en el Partido Nacional. En el Frente Amplio, también, digamos, la presencia de cristianos, que es histórica desde su propia fundación, creo que podemos decir que incluso hasta ha podido crecer o hay un crecimiento de visibilidad de algunos legisladores nuevos que son cristianos y se incorporan en esta legislatura. Tenemos que continúa Nelson Malán del Partido Socialista, el diputado por Soriano, Nelson Larzábal por Canelones del MPP, continúa Gonzalo Sibila del Partido Socialista, también católico, por Montevideo. Aparte secretario general del Partido Socialista, en el caso de Gonzalo Sibila, ¿no? El diputado Lima de Salto, hermano del intendente de Andrés Lima. El diputado Lima es un nuevo legislador católico y hay 2 legisladores de origen protestante de iglesias históricas, Nicolás Viera de Departamento de Colonia, que es de la Iglesia Valdense, y Daniel Gerhard, que entró por el PVP en un acuerdo con Amil 1, que es de origen protestante, montevideano. O sea que hay una diversidad importante. Sí, son unos 6 diputados que, claro, la diferencia que creo que van a mantener es que tiene una fuerte comprensión de la laicidad del Estado y no confesionalizar su discurso político en el Parlamento, que sí es lo que ha caracterizado la actuación de estos otros diputados. Y también la senadora Amanda Ventura, Ventura, que fue electa, ella también es de tradición católica. Electa en el Senado de la Senado nuevo. Y en el Partido Nacional también tenemos senadores como Javier García, que también se identifican como católicos. O sea, estas 2 vertientes, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, están en esta nueva legislatura, pero con 2 perfiles diferentes, claramente. Uno en el ámbito del Frente Amplio, que viene más de la tradición de la teología de la liberación, y en el Partido Nacional de una tradición más conservadora. Pero el nuevo elemento, que es el más llamativo claramente, es la presencia de Cabildo Abierto, que aunque no es un partido confesional, tiene elementos en su narrativa y en su discurso que hacen alusiones a Dios, hacia este esquema de Dios, patria y familia. Sí. Justo la diputada Elsa Capillera, que es una de las 11 legisladoras electas por Cabildo Abierto, decía, bueno, Manini representa estos valores de Dios, patria y familia, que son los mismos que los sectores ultra o más conservadores católicos ya en los años 60 y 70 eran como las banderas que izaban para combatir la teología de la liberación. Claro, pienso ahora que mencionás a Cabildo Abierto en aquella declaración tan comentada de Guillermo Domenech, senador electo, hay que ver si no termina ocupando un lugar en el Poder Ejecutivo, se dice que podría ser subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, pero por ahora senador electo, aparte ex candidato a la vicepresidencia en fórmula con Guido Manini Ríos, que dijo que Manini era un enviado de Dios o un elegido de Dios, algo por el estilo, ¿no? Un enviado de Dios. Ahí está. Y también que aparece esta cuestión de la figura artiguista, de este Artigas más en una versión más católica, que también combina este discurso que siempre ha estado junto en el catolicismo más conservador latinoamericano de el ejército
y la Iglesia Católica son las que de alguna manera fundan la patria, paren la patria. Y tanto Artigas y Manini como el nuevo Artigas, ¿no? Que es esta figura que también Domenech resalta, vendría a traer estos valores tradicionales de la patria, de un nacionalismo católico. Y si uno ve en el discurso y en la simbología, que es algo que también que está presente en la simbología del ejército, digamos, aparece lo católico. También porque no debemos olvidar que en estos últimos 5 años hubo cierto acercamiento simbólico entre el ejército, cuando el comandante en jefe era Manini Ríos, y la Iglesia Católica Romana, con las misas en la Iglesia Católica. Asistía Manini uniformado a esas misas. Invitando al personal del ejército por vía de mensaje interno del ejército a asistir a la misa, la reinauguración de la capilla en el hospital militar. Entonces tenemos un montón de simbología que buscan fortalecer esta idea de patria, de nación, vinculado a lo militar y vinculado a lo católico tradicional. Entonces, que Domenech ya hace esas referencias de enviado de Dios y de alguna manera un nuevo Artigas, creo que de alguna manera condensan esa imagen que quieren transmitir de un partido que, aunque niega a ser militar y religioso, tiene estas dos vertientes como elementos presentes. Y me quedo un poco más en Cabildo Abierto. Una de las cosas que sigue ocurriendo, por más que ya ha pasado bastante tiempo desde que su bancada resultó electa en octubre, es que tendemos a decir, conocemos poco a mucha de la gente que fue electa. Hay algunos representantes, legisladores, legisladoras que han tenido perfil un poco más alto en los últimos días. ¿Se puede decir que predominan las personas con fe en términos religiosos en la bancada de Cabildo Abierto o hay algunas excepciones dentro de lo que sabemos? Los 3 senadores, Irene Moreira, Manini Ríos y Domenech, son católicos. Irene Moreira, aparte, es la pareja, la esposa de Manini. Exacto. Después aparecen algunos otros diputados que son católicos, quizá la que más destaca es la catequista, esta del Cerrito de la Victoria, militante barrial, Elsa Capillera. Y por los discursos, cuando no son católicos practicantes, lo que creo que es importante es que tienen un discurso que se fundamenta en un barniz religioso, o sea, el uso de palabras religiosas, y también una coincidencia en la defensa de valores tradicionales de una familia tradicional y en algo que creo que ha sido lo más llamativo en este tema, que es la lucha contra la supuesta ideología de género, que es ahí donde coinciden y se podrían eventualmente aliar y trabajar conjuntamente los conservadores religiosos del Partido Nacional con los de Cabildo Abierto, en, por ejemplo, oponerse a la educación sexual integral en las escuelas, oponerse a la perspectiva de género en algunas leyes o a la perspectiva de diversidad, a la perspectiva de la autonomía progresiva de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Creo que lo que más los va a unir al sector religioso del Partido Nacional con el de Cabildo Abierto, posiblemente en su totalidad, porque está dirigido por Manini y Ríos, que tiene esta impronta muy marcada, es esta defensa de la familia tradicional y posiblemente, aunque no logren derogar leyes que están instaladas en la agenda de derechos, porque así lo han dicho y porque posiblemente no tengan los votos, creeríamos que no estarían, pero posiblemente en la aplicación en los ministerios, pensemos en un Ministerio de Salud Pública, pensemos en un Ministerio de Desarrollo Social, quizás algunas agendas de diversidad, de salud sexual y reproductiva, de género, no se logren aplicar con la presencia de un ejecutivo que también va a tener una vertiente conservadora. Sí, claro. Porque todos estos sectores políticos y religiosos también van a tener cargos políticos en el ejecutivo. Y ahí posiblemente tengamos un reflejo de esa política, ese vínculo entre política y religión. También porque el futuro ministro de Desarrollo Social, también del Partido Nacional, es del Opus Dei. Y el Opus Dei también tiene una mirada especial en relación a temas de género y diversidad, con colegios que son solo para varones o solo para mujeres, y que también tienen una perspectiva sobre la educación sexual y la diversidad. Entonces creo que nos da un mapa, todavía no lo podemos saber porque no están todas las autoridades electas, pero yo creo que de la trayectoria social que tienen organizaciones como Veraca y Misión Vida, o la propia Iglesia Católica, o algunas ONGs de este ámbito conservador religioso, posiblemente se va a nutrir muchas políticas que tengan que ver también con temas de drogas y de adicciones, también lo han dicho ellos, o sea, van a ir a las experiencias de los barrios, el trabajo con cárceles. Entonces ahí vemos que otro tema a atender hacia futuro es la laicidad en las políticas públicas. Pienso que es un tema que debemos prestar atención. Decís que está, en juego, que se corren riesgos de ceder en ese terreno. Quizás hay cambios conceptuales y
o sea, se cambian o sea, la laicidad no es un concepto unívoco y único. Sí. O sea, hasta este momento decimos, tenemos una laicidad que es la separación entre el Estado y las religiones, y donde las políticas públicas, aunque participen las iglesias o las ONG religiosas, está explícitamente prohibido la confesionalidad religiosa. Es uno de los elementos que se está discutiendo, por ejemplo, en el nuevo reglamento de convenios entre INAU y las organizaciones civiles. ¿Hasta dónde pueden las religiones, cuando trabajan con el Estado, confesionalizar su práctica social? Entonces yo creo que en este nuevo escenario, donde lo religioso va a tener más poder, porque no solo el poder de la sociedad civil que tienen las iglesias, sino un poder que se refleja en actores que van a posiblemente favorecer sus intereses, creo que no estamos frente a un escenario de riesgo confirmado, pero sí un escenario de tomar atención de que se siga manteniendo una laicidad en las políticas sociales. A ver, en este país el Partido Nacional gobernó de 1990 a 1995. Luis Alberto Lacalle Herrera es un católico practicante. Eran comunes cuando tenía, digamos, más exposición mediática, referencias en las que eso quedaba muy claro, metáforas, frases que usaba muchas veces en sus discursos. Antes hubo una dictadura militar que tuvo también el peso de algunas figuras con una fuerte impronta católica, empezando por un civil, Juan María Bordaberry. El escenario de reinterpretación de la laicidad que planteás como posibilidad, ¿se puede decir que también se planteó en aquellos momentos o este es un momento distinto en este sentido? Yo creo que es un momento bien distinto por el escenario regional en que estamos. O sea, Uruguay, en el contexto de América Latina, también está mirando qué pasa con Brasil, con Bolsonaro, qué está pasando en Bolivia, y el lugar de lo religioso en esta situación de conflicto y de golpe, de desestabilización social. Entonces, estamos en una América Latina donde actualmente los grupos conservadores, pentecostales, neopentecostales y católicos están trabajando unidos en acción política partidaria, están con movimientos también de la sociedad civil oponiéndose a la perspectiva de género y de derechos humanos en las currículas educativas, han generado cambios efectivos en los ministerios de Educación y Cultura de varios países. Entonces, Uruguay en este contexto regional y en un contexto donde lo religioso ya está en el Parlamento de una forma más explícita, pienso que es un escenario que es diferente al de hace 20 años. La coalición, inicialmente de 5 partidos, que va a gobernar a partir del mes de marzo y que va a tener de arranque al menos mayoría parlamentaria, en realidad los votos necesarios para hacer mayoría los tiene a través de 3 partidos. Hablamos ya bastante del Partido Nacional, bastante de Cabildo Abierto, no hablamos del Partido Colorado, que es el partido de José Valle y Ordóñez, pero también es el partido de una vertiente que viene del riverismo o antes, que es católica, que tuvo más aquí en el tiempo, bajo otras formas, a Pedro Bordaberry como una figura muy importante, sigue estando en el Parlamento, ya no estará a partir del 15 de febrero. ¿Qué sabemos de la nueva bancada colorada? Bueno, yo creo que hay varios referentes en el Partido Colorado que tienen una postura de defensa de la laicidad bien clara. Bien clara me refiero a una postura vallista y de estricta separación del Estado y de las iglesias. Quizás pienso en el caso más destacado de Ope Pasquet, pero también hay otros referentes en el Partido Colorado que creo que se opondrían a un avance de la religión en las políticas públicas, y creo que el Partido Colorado en este sentido encuentra mucha más sintonía con el Frente Amplio en esa unión por un Estado laico, y creo que el Partido Colorado, que tenía esa vertiente católica, en realidad hoy está mucho más cercano a Cabildo Abierto que adentro del Partido Colorado como tal. Entiendo, digamos, el sector colorado que quizá estaba en el partido hasta 2014, decís que hoy en buena medida ya no está. Creería que no, y creo que en realidad el Partido Colorado en este contexto posiblemente juegue más a un rol más de no avance del tema religioso. Va a estar en el Parlamento después de muchos años Julio María Sanguinetti. ¿Qué peso tiene Sanguinetti en estos temas, en la interpretación de estos temas, en la ponderación de la laicidad? Y sin duda que ha sido un referente a favor de la laicidad en el sentido clásico y tradicional, y tiene un peso intelectual y un peso político y de análisis muy fuerte. Y también creo que en el Partido Nacional Beatriz Argimón también puede jugar un papel muy importante, porque como ella está muy comprometida con temas de género y temas de diversidad sexual, si ellos juegan un rol de liderazgo fuerte en estos temas, posiblemente neutralicen cierta puja que ya existe en el Partido Nacional y va a existir mucho más en esta coalición entre sectores que quieren una postura religiosa más explícita en lo público y en las políticas sociales contra los que quieren mantener
un Estado más laico. Cuando nos detuvimos en Cabildo Abierto, incluso después cuando mencionaste el contexto regional con Jair Bolsonaro gobernando en Brasil, no pude dejar de pensar en eso que en Brasil definen, hablando de bancadas transversales, como Sí. la bala, la Biblia y el buey. Es decir, la bancada militarista, con muchos militares, exmilitares, ocupando espacios por distintos partidos, la bancada de perfil religioso, de ahí la segunda vela de la Biblia, y el buey por el ruralismo, si se quiere, ¿no? Sí. La defensa del agronegocio. Volviendo a Cabildo Abierto, esa otra parte, ese tercer lado, también está presente porque, digo, el apellido Manini también está vinculado al sector terrateniente. Sí, claramente la bancada de la Biblia o la religiosa está, ya la mencionamos, consolidada más bien el Partido Nacional. La bancada militarista aparece en Cabildo Abierto con expresiones más corporativas. Y yo creo que la del buey o la vinculada al latifundio también está presente en el Partido Nacional y también en Cabildo Abierto. Y en realidad me pregunto si ya no está desde la historia de nuestro país desde siempre. En realidad creo que la defensa de los intereses de los terratenientes nunca dejó de estar presente en nuestro Parlamento. Pero articula con esas otras dos sensibilidades. Bueno, ahora ahí tendremos que ver si, sin duda que la sensibilidad tradicionalista, ruralista, es más bien de perfil católico conservador. Pero vamos a ver si se levanta ese perfil en este contexto. Claro, uno tendería a pensar que en la política hay transacciones. Entonces lo que puede pasar, como pasa en Brasil muchísimo, que cada sector corporativo transa con otros con los cuales tiene una afinidad ideológica genérica y hay votaciones de concesiones mutuas. Claro. En ese juego de intercambios de favores, por decirlo de esta forma, posiblemente haya una afinidad, porque la defensa de los derechos de la propiedad privada también han estado muy vinculados a esta agenda de defensa de la familia tradicional. Generalmente son discursos que van juntos, desde la derecha religiosa norteamericana hasta las derechas latinoamericanas y la de Uruguay. Nico, muchas gracias por la visita a Informe Capital y hasta la próxima. Muy interesante. Gracias.